Paz y gracia a todos. Este es su espacio, Teología Viva con el pastor Darío Cepeda. Siempre es una honra poder estar por aquí y compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy tenemos el interesantísimo tema, la creación como acto divino. Antes de comenzar, le voy a pedir cordialmente que si le gusta el contenido que estamos compartiendo, por favor comparte este video, dele like, activa la campanita y suscríbase. Así está apoyando este canal que tiene el objetivo de transmitir material educativo que edifique a el cuerpo de Cristo y a todos aquellos que tengan cierto interés en profundizar en la palabra de Dios y en la teología. Como dije en un video anterior, creo que fue ayer que lo subí, y es que la teología es el estudio de lo que Dios ha dado a conocer o Dios ha revelado en diferentes periodos de la historia. Entonces, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la creación como acto divino. Un acto divino es una acción divina que trae como resultado, repercusión, una consecuencia que se llama creación. Y hay algo que debemos de entender todos, y es que la creación es la obra de Dios de dar vida a todo lo que hay sin la utilización de material persistente. O sea, un acto divino no tiene necesidad de un material persistente porque no depende de nada sino de sí mismo. Dios, según la palabra, creó a través de su palabra. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo este interesantísimo tema. Le quiero decir que yo he sido estudiante de teología, egresado de la Universidad UNEF. Ahora mismo estoy terminando mi tesis en estudio teológico avanzado. Y los materiales que estoy compartiendo con ustedes de teología son materiales que yo trabajé. Por ejemplo, esto fue una clase que yo expuse durante mi periodo de maestría y hoy la quiero compartir con cada uno de ustedes para que sean edificados y puedan tener conocimiento de la teología. Tal vez usted no ha ido a una universidad académica, a una academia donde estudiar teología. Sin embargo, a través de este canal puede indagar y ver qué estudiamos los teólogos. En este caso, en estudio teológico avanzado, que fue la maestría que hice, de la cual estoy haciendo una tesis. Bueno, y vamos a continuar hacia adelante. Entonces, los textos bíblicos que abordan estas cuestiones del acto divino como creación, son fundamentales, ¿verdad?, para poder ser entendido en el ámbito de la creación. Podemos ver la primera frase de la Biblia, que está ubicada en Génesis capítulo 1, verso 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También tenemos a Juan capítulo 1, verso 1. Y vemos aquí al lado, es una de la primera afirmación en el Evangelio de Juan, que es de entre los evangelios, el evangelio más teológico de todos los evangelios del Nuevo Testamento. Y Juan capítulo 1, verso 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo dije de mi memoria porque mi pantalla, mi cámara me está cubriendo ese texto bíblico. Vemos ese paralelismo entre Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, en el momento que el Eterno estaba creando, Juan nos hace entender que el verbo de Dios estaba con Dios el Padre. O sea, el Padre y el Hijo desde la creación han estado trabajando juntos. Entonces, la doctrina de la creación en la Biblia, podemos ver que esta se encuentra en el capítulo de la fe de Hebreos.
En Hebreo capítulo 11, verso 3 dice la siguiente: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos entonces que lo que el mundo visible, el universo que nosotros podemos observar, fue hecho de lo que no se veía. Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. O sea, él es la palabra. Entonces Dios usó su palabra para crear el universo. Lo visible fue hecho de lo invisible. También podemos ver la doctrina de la creación en la Biblia, en la gran visión del futuro en el Apocalipsis. Los 24 ancianos postran sus coronas y adoran al Dios Todopoderoso, en parte porque es el Creador. Dice Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué es importante la doctrina de la creación? Y es que la doctrina de la creación es importante por su efecto en nuestra forma de entender otras doctrinas. Segundo, esta ayuda a diferenciar el cristianismo de otras religiones y cosmovisiones. Tercero, el estudio de la doctrina de la creación es un punto de diálogo potencial entre el cristianismo y las ciencias naturales. Ahora, hay que entender cuidadosamente la doctrina de la creación, porque a veces ha habido serio desacuerdo dentro de los círculos cristianos. Uno de los acuerdos es si Génesis capítulo 1 es literal, si los días fueron literales o no. Ahí los teólogos no se ponen de acuerdo. Hay algunos que son literalistas que dicen: sí, Dios creó en 6 días. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. O sea, hay teólogos que dicen: no, en ese momento, cuando dice, en el principio creó los cielos y la tierra, hubo una creación. Y luego en el otro instante, dice, cuando dice, estaba desordenada y vacía. Algunos dicen, bueno, hubo un desorden aquí. Entonces, hay algunos que no ven el orden literal de Génesis capítulo 1 como día por día, sino los que lo ven en una secuencia de muchos años. Ahí no se ponen de acuerdo los teólogos. Ahora, vemos algo, y es que Dios creó de la nada. Y ahí vamos a ver esta parte aquí que dice creación de la nada. Vemos que es una creación de la nada, o si la utilización de materiales persistentes. O sea, la creación que vemos fue creado de lo que no se ve y sin la necesidad de materiales persistentes. O sea, Dios no usó una materia prima persistente para crear el universo. Para mí, que la materia prima que Dios utilizó fue su propia palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra viva es la palabra griega energe, que quiere decir energía. O sea, cuando Dios habla, hay un destello de energía. Y la materia es energía en su máxima expresión. Todo objeto material que nosotros vemos es la expresión de una palabra que salió de un ente inteligente, todopoderoso, omnipotente. Ahora, todo lo que existe se inició con el acto de Dios de traerlo a la existencia. No dio forma o adaptó algo que ya existiese independientemente de él. O sea, él no le dio forma a algo que ya existiese, ¿verdad? Ni hubo nada que existiera independiente de Dios. Vamos a analizar ahora el verbo vará en la Biblia, ¿sí? Y yo puse aquí, ¿verdad?, el texto en hebreo. Dice, Ki jo amar Adonai voreja shamain
Hu, así dijo Dios, el Eterno, creador de los cielos. Hu ha Elohim, Él es Dios. Yoser Haare, el formador de la tierra. Beusahu, y quien la formó. Hu Konena, a quien la poseyó. Lotohu bara lesheve Yisra ani Adonai be en od. Voy a ver si puedo bajar un poquito mi compartición de pantalla porque no estoy viendo bien. Bueno, aquí está la traducción. Porque así dice el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Esa palabra que la compuso, vemos aquí también con nena, que la estableció, que la poseyó. Él la creó, la formó, la hizo y la poseyó. No la creó en vano, pero hay algo interesante aquí. Hay algo interesante, señores. Esa palabra que dice, no la creo en vano, yo la voy a buscar en hebreo. Aquí es, lo tohu vará. O sea, la palabra aquí vano, por eso la importancia del hebreo. Esa palabra vano ahí, vamos a ver si lo puedo marcar. Si creo que me da la opción. Por ejemplo, esa palabra vano acá, vano, es la palabra aquí tohu. Y mira la importancia de poder por lo menos, bueno, no se marcó bien aquí, vamos a ver, la importancia de tener por lo menos conocimiento del hebreo básico. Esa palabra vano, no la creo en vano. Y realmente en el texto, si tú lo lees literalmente, podría decir, no la creó vacía. O sea, esa misma palabra, desordenada y vacía, tohu babohu, que aparece en Génesis. Ahora lo vemos en Isaías 45:18. Lo tohu vará. O sea, no la creó vacía. Ahí se tradujo vana, pero es la misma palabra que se usa para vacía en Génesis capítulo 1, verso 1. La sheve yithra, ani Adonai en ots, ¿verdad? Sino para que fuera habitada la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. Ahora, estamos analizando el verbo vará, que lo podemos ver aquí, ¿verdad? Yo lo puse aquí, vará. El hebreo se lee de derecha a izquierda. O sea, este verbo señala que la creación fue hecha de materiales, ¿verdad? Que no existían previamente. Esta palabra aparece en el Antiguo Testamento 38 veces en el radical cal y 10 veces en el nifal. Esos cal, nifal son parte de los binyamin, algo que se llama binyamin en hebreo, los verbos, las formas verbales. No quiero hostigarlo con tecnicismo de la lengua hebrea ahora mismo, con esa parte ahí, gramaticales. Ahora, parece claro que utilizado teológicamente el verbo expresa lo especial de la obra de Dios en contraste con la forma humana de hacer objetos procedentes de materiales existentes. Mira la diferencia, nosotros no somos creadores porque no creamos de la nada, que es el verbo vará. ¿Sí? Nosotros formamos cosas de materiales ya existentes. O sea, Dios es capaz de crear de la nada. Entonces la idea de creación de la nada no queda excluida del significado de esta palabra, aunque tampoco se ha probado de forma concluyente que tenga este significado. Bueno, vamos entonces a proseguir con la siguiente diapositiva. No quiere seguir esto. Vamos a ver. Se quedó frisado acá.
Tengo que quitar esto, pero ahora sí. Ahora, la idea de que la creación ex nihilo. Ex nihilo es una expresión en latín que se traduce como crear de la nada. En contextos filosóficos y teológicos se utiliza para describir el concepto de la creación o existencia que se origina a partir de la nada. Se expresa una existencia que se origina a partir de la nada por un ser omnipotente. La idea es que algo surge sin ningún material o base preexistente. Ahora vamos a ver cierta referencia al inicio de la creación en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, desde la fundación del mundo, que es la palabra kataboles en griego. Vemos estos versos acá. Mateo 13:35, que era cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vemos Marco 16 que dice, pero al principio de la creación, hombre y mujer las hizo al principio de la creación. Vemos también ok, que eso fue que se puso aquí, ahora esto, ok, la de lupa, ok. Tenemos desde el principio de la creación que Dios hizo. Hebreo 1:10 también dice, tú Señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y desde la creación del mundo, Romano 1:20, lo invisible de él, su eterno poder y su unidad y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Sobre esta expresión, Werner Foster dice, estas frases muestran que la creación implica el principio de la existencia del mundo, sin que existiera materia previa. Expresión explícita de la idea de la creación de la nada en el Nuevo Testamento. Pablo dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Romano 4:17. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Segunda de Corintios 4:6. Esto sugiere que este efecto se produce sin el uso de ninguna causa material previa. Dios creó el mundo con su palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí vemos pasajes bíblicos que sustentan la creación ex nihilo, la creación de parte de Dios sin la necesidad de material preexistente, creando de la nada por medio de su palabra. Ahora, tenemos ciertas conclusiones que podemos llegar. Podemos ver que la creación es un acto de su voluntad, sin que Dios se sienta forzado a ello por ninguna fuerza o consideración fuera de sí mismo. Dios, tercero, Dios no se implica a sí mismo, a su propio ser en el proceso. O sea, la creación no es una parte de Él, ni emana de su realidad. Las cosas existen exactamente como Él la deseó. Propósito de la creación. Aunque Dios no tenía que crear, lo hizo por buenas y suficientes razones. Y la creación cumple ese propósito. En particular, la creación glorifica a Dios llevando a cabo su voluntad. Tanto las cosas inanimadas, ¿verdad? Si puede leer Salmo 19, verso 1, como las cosas animadas le glorifican. ¿Qué son las cosas inanimadas? Las cosas inanimadas son cosas que no tienen vida. Por ejemplo, la montaña, la piedra, son materiales inmóviles. Y la animada, lo anémico, es algo que tiene alma, algo que tiene vida. Nosotros somos animados, los animales también. Vemos que la historia de Jonás
lo vemos de esto de una forma muy vivida. Todos y todas las cosas, excepto Jonás, escuche bien esto, obedecieron el plan y la voluntad de Dios. La tormenta, los dados, los marineros, el gran pez, los ninivitas, el viento del este, la calabaza, disculpen, y el gusano. Vemos aquí, cada parte de la creación obedece de una forma diferente. Por ejemplo, la creación inanimada lo hace mecánicamente, obedeciendo las leyes naturales que gobiernan el mundo físico. La creación animada lo hace instintivamente, respondiendo a impulsos internos. Y los humanos son los únicos capaces de obedecer a Dios conscientemente y por propia voluntad. Y por lo tanto son los que más glorifican a Dios. O sea, la creación inanimada, ¿verdad?, lo hace mecánicamente, obedeciendo las leyes de la naturaleza que gobiernan el mundo físico. La creación animada lo hace instintivamente, respondiendo a impulsos internos, instintivamente. Sin embargo, nosotros tenemos una voluntad para decidir no hacer el mal y ir detrás de la pisada del Señor Jesucristo. Podemos glorificar a Dios por nuestra propia voluntad y por lo tanto, por eso somos los que más glorificamos a Dios cuando le adoramos. En conclusión, yo puse varias conclusiones en esta clase. Podemos definir la doctrina de la creación como sigue. Dios, entonces, creó el universo entero de la nada. Y el universo fue originalmente muy bueno. Y Dios lo creó para su gloria, según Wayne Grudem. Cuando afirmamos que Dios creó el universo para mostrar su gloria, es importante que nos demos cuenta de que Él no tenía necesidad de crearlo. O sea, Dios no necesitaba crearnos. Sin embargo, Él por puro amor y bondad decidió compartir con nosotros. La voluntad de Dios es la razón de que las cosas existan y sean creadas. La creación es una cosa y Dios es otra. Sin embargo, la creación siempre depende de Dios. Dios es a la vez trascendente, más allá de nuestro alcance e inmanente. Sin embargo, está entre nosotros, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Pero debemos tener claro algo en la doctrina de la creación, y es que la creación es una cosa y Dios es otra. Todos nosotros dependemos de Dios. Él nos creó por puro amor, por puro afecto. Por eso la palabra en el libro de los Salmos dice: gusten y vean qué bueno es Dios. Bueno, estimados seguidores que están viendo este contenido, gracias por llegar hasta el final. Espero que le haya gustado, así que denle al dedito de like, comparta el video y si no se ha suscrito, suscríbase a este canal de YouTube, donde vamos a estar transmitiendo Teología Viva con el pastor Darwin Cepeda. Hasta la próxima. Paz y gracia. Shalom, shalom.